Bien, muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Quesada. Buenas noches. Bien, ¿me confirman por favor si se ve la imagen? Confirmado. Sí, sí se ve. Bien, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a analizar un poco en relación a lo que tiene que ver con ecografía pulmonar. Recordar que el estudio ecográfico a nivel de pulmón tiene mucha relevancia ya desde hace mucho tiempo en todo lo que es el contexto de manejo dentro de los pacientes de la terapia intensiva, ¿sí? Muchas de las ocasiones a nivel pulmonar, el parénquima en sí puede tener varias características relacionadas a los componentes tanto de la parte física como los que pueden ser relacionados a todo lo que tiene que ver con líquido, ¿no es cierto? O también con secreción purulenta o el aire normal. Entonces, la ecografía pulmonar, partiendo desde el principio físico, ¿no es cierto?, de que lo que hace es emitir ondas acústicas y posteriormente a esto se reflejan y es lo que se va a observar a nivel del eco, dependiendo de los artefactos que se va a generar a nivel pulmonar, es lo que yo voy a describir si es que mi pulmón es patológico o es normal, ¿sí? En cuanto a ecografía pulmonar, yo siempre debo tener presente una orientación y un cronograma, ¿sí? Un flujograma de orientación para poderme llegar a mi diagnóstico y también para que esta pueda ser reproducido con los demás personales que podrían estar haciendo ecografía pulmonar de forma continua. La ventaja de ecografía pulmonar es que se puede hacer igual como hablábamos de ayer del estudio FAS, se va a poder realizar de una forma continua, ¿sí? Y de hecho se pueden repetir muchas veces cuando se desea verificar el estado pulmonar, ¿cierto? Y siempre tener presente de que el estado pulmonar o la actividad pulmonar puede ser dinámica, ¿no es cierto? Y lo interesante de la ecografía es de que se va a hacer en tiempo real, entonces incluso me puede ayudar a tomar decisiones en ese mismo momento. Bien. Cuando yo hablo de pulmón, debo tener presente dos protocolos que son eh, internacionalmente utilizados en cuanto a paciente crítico, ¿sí? Aquí se va a hablar del protocolo Blue, que es en relación a lo que vamos a hablar el día de hoy, y también está el protocolo FALS en ecografía, que tiene que relación en hacer una mezcla o existe una interacción entre la parte pulmonar y la parte cardiovascular para poder detectar, ¿no es cierto?, en sí problemas a nivel pulmonar, es decir, hipoxémicos o también a nivel cardiovascular de hipotensión acompañadas de hipoxemia. Regularmente cuando yo hago un estudio que se relaciona a la parte torácica, yo debo dividir en la parte del tórax, ¿sí? Para poder estudiar de una forma sistematizada y que pueda pueda ser reproducido, ¿no es cierto?, por los demás operadores de la ecografía. En ese sentido, yo voy a poder aquí dividir algunos espacios en cuadrantes, ¿no es cierto?, donde yo voy a tener cuadrante anterior, un cuadrante inferior, tengo un cuadrante lateral, ¿sí?, superior, un cuadrante lateral inferior, y en la parte posterior tendré dos cuadrantes más, que igual será superior e inferior, pero posteriores. Esta disposición es relevante debido a que la exploración que yo voy a hacer tomando en cuenta los principios físicos que van a tener las diferentes estructuras, voy a poder localizarlo, ¿no es cierto? Entonces, como primera visualización, tenés presente esto, ¿sí? Cómo se van a generar los diferentes espacios a nivel del tórax. En cuanto a la utilización del protocolo Blue, ¿sí? Lo que hace o para lo que sirve el protocolo Blue
es relacionado a llegar a un diagnóstico inmediato de la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y también tener claro de que yo puedo tener una valoración subjetiva de si mi paciente está teniendo sobrecarga hídrica o no a través de la ecografía, ¿sí? Básicamente, la valoración, por ejemplo, ahora en época COVID a nivel pulmonar, se hace en el principio del protocolo Blue, ¿sí? Y el segundo es el protocolo FALS, ¿sí? Que el protocolo FALS lo que va a vincular es detectar la causa, ¿no es cierto?, de la insuficiencia circulatoria aguda. Y por ende, eso me ayudará a tomar una decisión en el tratamiento. Entonces, el Blue en relación a pulmón y el FALS en relación a falla cardíaca. Como veíamos hace un momento, se hacían cuadrantes, ¿no es cierto?, en relación al protocolo Blue o la parte torácica. En ese sentido, yo debo tener presente que como una orientación, ¿no es cierto?, va a ser la utilización de la palma, ¿sí?, colocándole la parte anterior del tórax, y con esto yo voy a tener una división, ¿no es cierto?, de un cuadrante anterior superior y un cuadrante anterior inferior, que en sí también puede estar relacionado, ¿no es cierto?, a la zona anterior del tórax para poderlo ir desarrollando, ¿sí? Y aquí tener presente que yo voy a tener tanto un lado derecho como un lado izquierdo. Aquí se puede ver ya en relación a las estructuras anatómicas, ¿no es cierto?, de cómo yo voy a dividir el tórax para la exploración en relación al protocolo Bloom. Entonces, como yo mencionaba, siempre voy a tener, ¿no es cierto?, los cuadrantes anteriores, laterales y los posteriores. Y cada uno de ellos tiene una parte superior y una parte inferior. ¿Cuáles van a ser los límites a nivel torácico para poder conversar todos con el mismo idioma, ¿no es cierto? Primero, yo trazo una línea en todo lo que hace el segmento paraesternal, ¿no es cierto? Aquí va a ser el borde anterior del tórax, ¿sí? Esta línea, el límite en la zona anterior va a estar relacionado a la línea axilar anterior, ¿sí? Como se ve acá en el gráfico. Y en la zona posterior va a estar vinculada a la línea axilar posterior, ¿cierto? Generando en esta posición en el paciente supino, en decúbito supino, 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Que estos igual van a ser separados, en un momento veíamos esto con el dibujo de la palma, de las palmas en sí, ¿no es cierto? Y que también en este caso podría estar como una relación la mamila, ¿no es cierto? Que sería como una relación para poder dividir en una zona superior e inferior. Eso en cuanto a la zona anterior y lateral. Y también yo debo tener presente que tengo zonas posteriores, ¿sí? Como vemos en el gráfico acá, inferior, yo veo que la zona posterior igual va a seguir, ¿no es cierto?, según la cronología de los espacios, en una zona 5 y en una zona 6. ¿Esto para qué tiene validez? Como yo le decía, la importancia del protocolo Blue, como su palabra lo dice, es ¿no es cierto?, un estudio que va a ser sistematizado y tiene la facilidad de que pueda ser reproducible, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo estoy viendo también debería ver mi compañero intensivista, mi compañero médico general, ¿no es cierto? Cualquier persona que vaya a hacer la valoración se podría ir guiando en las imágenes, ¿no es cierto? De hecho, existen algunas experiencias, por ejemplo, en la Universidad Católica de Chile, ellos hicieron para parte del apoyo en todo lo que fue la contingencia COVID, el apoyo de la ecografía desde el personal de fisioterapia, por ejemplo, los terapistas respiratorios, ¿no es cierto? Ellos, en relación a la valoración de zonas de consolidación o si existen neumotórax, y para que todos puedan hablar un idioma, siempre es necesario tener un esquema, ¿no es cierto? Que en este caso van a ser estos cuadrantes, ¿sí? Depende de cómo se oriente en cada hospital. En el caso del español lo van a, ¿no es cierto?, plantear como la D en relación a derecho, ¿no es cierto?, todas las estructuras de ese lado, y la I en relación a izquierdo del otro lado, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden encontrar dentro de la literatura, en ocasiones que está en la bibliografía en inglés, lo van a encontrar como R y L, ¿no es cierto? Y ahí tener presente que los espacios se van a ir desde la zona anterior hacia posterior. Y yo los voy clasificando, ¿no es cierto?, los enmarco, ¿sí? La zona anterior
Los dos cuadrantes va a ser el primer cuadrante, ¿no es cierto? 1D o 1R, 2D o 2R, ¿sí? Luego tengo los laterales, ¿no es cierto? 3D, 4D y los posteriores 5D y 6D, ¿sí? ¿Y por qué tiene relevancia la visualización de esto? Porque como yo mencioné anteriormente, recuerden que la cavidad torácica es una cavidad cerrada, ¿no es cierto? Que muy independientemente de la propiedad física que tenga una estructura dentro del tórax, va a tener relación con la gravedad. Por ejemplo, si yo tengo una acumulación de aire, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente, ¿no es cierto?, que llega por un politraumatismo o una herida cortopunzante, por ejemplo, ¿no es cierto? Y este paciente ausculto y a nivel del todo el campo pulmonar derecho se encuentra con el murmullo vesicular disminuido, ¿no es cierto? Yo hago una ecografía de mi paciente acostado. Si ese paciente tiene un neumotórax, ¿no es cierto?, que igual va a generar un murmullo vesicular disminuido, ¿qué va a pasar con el aire? Si mi paciente está acostado, el aire va a ir hacia la zona superior, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el neumotórax, ¿no es cierto?, es decir, el aire que se encuentra entre las pleuras, lo voy a poder visualizar de mejor manera en un cuadrante 1D o 1L según, o 1I según el caso, ¿no es cierto?, del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? En cambio, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque el aire va hacia la zona más superior, ¿no es cierto? Se eleva. Por gravedad, las estructuras van a ir hacia la parte posterior. Y lo mismo ocurre a nivel, ¿no es cierto?, del líquido, en cambio, ¿sí? Es lo que veíamos el día de ayer, ¿no es cierto?, cuando analizábamos el espacio de Morrison, ¿sí? Que si yo recuerdo estaría en esta zona de acá, ¿no es cierto? Pero si yo me voy hacia más superior, me voy a encontrar con el cuadrante 4D relacionado al pulmón, ¿no es cierto? Y en este caso, en este cuadrante yo podría observar el hemotórax o el líquido pleural, ¿no es cierto? Como veíamos en relación a la clase anterior. Entonces, miren la relevancia de poder identificar primero los cuadrantes y tener presente el principio físico y la ubicación que el mismo va a tener en el pulmón. Eso va a ser en relación a la parte pulmonar en sí, ¿sí? Y el otro escenario está el protocolo FALS, que no lo vamos a profundizar ahora, pero sin embargo hay que tener presente que yo voy a tratar de buscar la causa del estado de choque, ¿no es cierto? Recuerden que cuando yo hablo de un shock, tengo una variedad de shocks, ¿sí? Y yo hago en relación al shock, el shock es igual a hipoperfusión, ¿no es cierto? Ese debería ser el concepto, más allá de shock. Shock no es igual a hipovolemia, ¿no es cierto? Shock no se resume a pasar líquido. Eso es un concepto que de cierta manera hay que ir cambiando, ¿sí? Desde una perspectiva de que también en pacientes críticos la hipervolemia, ¿no es cierto?, que los pacientes tengan un balance muy positivo también puede generar lesión. Entonces, en ese caso hay que reconocer bien el tipo de shock que estoy teniendo en mi paciente para yo poder con eso vincular al tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí el protocolo FALS va a estar encaminado a eso, de identificar dónde existe el problema, ¿sí? Solamente como un recordatorio, tener presente el shock distributivo, ¿no es cierto? Que en este caso yo voy a encontrar una función cardíaca normal, pero el shock distributivo, que el ejemplo más clásico es el shock séptico, ¿dónde va a estar el problema? Va a estar en la periferia, ¿no es cierto? Que va a generar vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y por lo tanto va a generar una hipovolemia, ¿no es cierto? Entonces aquí la ecografía va a estar vinculado al análisis de la hipovolemia, ¿sí? Vamos en el transcurso de la charla a analizar cuándo o cómo yo puedo detectar hipovolemia, ¿sí? Luego de eso tengo también un shock hipovolémico, ¿no es cierto? Que en este caso podría ser, ¿no es cierto?, por la pérdida de sangre, de plasma, de volumen, así, ¿no es cierto?, en relación a diarrea, ¿no es cierto?, o una lesión, ¿no es cierto?, cortopunzante donde genere sangrado activo, ¿no es cierto? Y en este caso igual voy a ver el mismo patrón de hipovolemia, pero ya no relacionado a vasodilatación, sino por la expulsión o la pérdida de este sangrado. Entonces igual, ¿dónde va a estar el problema aquí? Igual en la zona periférica, no tiene que ver el corazón, ¿no es cierto?, sino tiene relación con el sistema. Aquí, ¿no es cierto?, podemos hablar de todo lo que es el sistema arterial, ¿no es cierto?, y venoso incluso,
en relación incluso al principio de Guyton, ¿no es cierto? Que ellos hablan de una bomba. Luego de eso yo tengo una zona arterial que sería relacionada a la poscarga, el intercambio, ¿no es cierto?, que se da en relación a la microcirculación, y posteriormente yo tengo la precarga, ¿no es cierto?, que va a estar relacionada al ventrículo derecho. Y todo esto es un circuito cerrado, ¿no es cierto? De hecho, nosotros podemos medir la presión media sistémica para poder analizar de mejor manera todo el circuito en relación a shock, ¿sí? Pero aquí lo más relevante es poder comprender dónde va a estar la lesión para yo a través de la ecografía poder vincular y analizar en relación a la hipoperfusión que puede tener mi paciente. Entonces aquí tengo el primer ejemplo, vasodilatación, el segundo el hipovolémico, ¿no es cierto?, con pérdida de los componentes de sangre, o también puede ser con una pérdida del volumen intravascular. Luego tengo otro tipo de shock que va a ser el shock cardiogénico, ¿no es cierto? Aquí sí va a tener mucha relevancia el protocolo FALS, que se va esto a vincular a la clase del día de mañana cuando hablemos de la zona cardiológica, ¿no es cierto? Yo podría identificar de una manera subjetiva, rápida, si es que existe o no existe una lesión a nivel del corazón, ¿no es cierto? Y con eso yo detectar si es que el paciente tiene shock cardiogénico, ¿no es cierto? Podría ser también una causa que va de la mano. Si tengo un paciente con un infarto, genera un shock cardiogénico, hace falla de bomba, y también podría generar edema pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, yo lo hago de forma consecutiva, ¿no es cierto? Lo hago, voy mezclando las visualizaciones tanto desde el corazón hasta de pulmón, ¿no es cierto? Y con eso voy llegando a un diagnóstico. El caso del corazón, ¿no es cierto?, podría tener una falla cardíaca ventricular relacionada a una hipocinesia, ¿no es cierto?, que eso lo veremos mañana. Y por último, el shock obstructivo, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de shock obstructivo, ¿no es cierto?, genera a través de una obstrucción, como su palabra lo dice, una falla a nivel de donde, del corazón, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de shock obstructivo que veíamos el día de ayer era el derrame pericárdico, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una gran acumulación de líquido en el espacio pericárdico, podría generar un taponamiento cardíaco, que es una manera de identificar un shock obstructivo. Y de hecho, aquí me puede servir para yo incluso tomar una terapéutica, ¿no es cierto?, en relación de una punción para poder desarrollar en ese sentido una una salida de líquido y por lo tanto la expansión de las cavidades cardíacas. Y también una forma de obstructivo va a ser algo que nos ha generado mucho problema, ¿no es cierto?, en toda esta era de pandemia que ha sido las trombosis, ¿no es cierto? Pacientes que la parte pulmonar podrían ir mejorando, pero por su estado procoagulante pueden generar trombos, ¿no es cierto? Y eso migrar a través de los grandes vasos hacia dónde, hacia la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y luego va a ser expulsada por la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y eso podría generar acá la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y eso podría generar una obstrucción, es decir, una tromboembolia pulmonar con su posterior disfunción del ventrículo derecho y obviamente con un paciente en shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, todos estos factores yo puedo observarlo a través del protocolo FALS, también tomando en cuenta ya ecocardiografía básica, que es lo que veremos el día de mañana. Bien. En el caso del protocolo Blue, que vamos a hablar en relación a pulmón, yo debo tener presente primero que el estudio va a ser un estudio relacionado a artefactos, ¿sí? Artefactos como la reverberación, ¿no es cierto?, como también relacionado a la cola de cometa, ¿sí?, incluso el broncograma aéreo, que es lo que también se podría observar en relación de ecografía pulmonar, ¿sí? Y a esto tengo que yo sumar las estructuras adyacentes que van a ser en pulmón, ¿no es cierto?, como la caja torácica en sí, ¿no es cierto?, es decir, voy a encontrar zonas óseas, también tener presente a la pleura, que es de vital importancia, y también tener presente, ¿no es cierto?, esta disposición que tienen las estructuras según la física que tengan, es decir, si es aire, si es líquido, si es una consolidación, si es un tema más denso, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Para puntualizar y conceptualizar de una mejor manera, yo puedo hablar de estos temas, que es lo que yo tengo que revisar en el protocolo Blue, que posterior a esto, lo que yo voy a ir
guiando es a un diagnóstico definitivo en cuanto a la parte pulmonar. Que recuerden que, como ya les dije, la ecografía pulmonar es un tipo de estudio en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a tratar es de identificar la interacción que tiene entre las ondas acústicas y el movimiento del pulmón, ¿no es cierto? En el caso de la inspiración y la expiración, y también con las pleuras. El primero que yo voy a analizar es el signo de murciélago. Y el signo de murciélago más que nada es un parámetro como para yo poderme guiar de que a partir de eso lo que voy a ver si es real, ¿sí? Es como cuando recién estás, ¿no es cierto?, empezando un estudio y tú tienes que guiarte primero en la parte anatómica y luego saber lo que estás viendo en la pantalla. El signo de murciélago lo que va a tener es la interacción entre las estructuras eh, anatómicas del lugar de estudio y también el parénquima pulmonar, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación. Luego de eso hablamos de reverberación, ¿no es cierto? Recuerden que el pulmón va a estar revestido por pleuras, por pleura parietal y por una pleura visceral, que al momento que el paciente inspira, ¿esto qué genera? Un movimiento de deslizamiento entre ellos, ¿no es cierto? O lo que también se lo conoce como sliding, ¿sí? Que no es más que el movimiento de las dos pleuras, que lo vamos igual a observar. Las líneas A, en cambio, aquí yo ya voy a hablar netamente del parénquima pulmonar. Recuerden que la reverberación se plantea, ¿no es cierto?, cuando son dos estructuras de densidades diferentes, ¿sí?, que cambian, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, las pleuras versus el pulmón. Lo que van a hacer las líneas A es observar o reproducir la línea pleural, ¿sí?, pero dentro del pulmón. Esto que es una característica o un artefacto propio del pulmón y que en este caso lo que habla es de normalidad. También podemos ver refusiones pulmonares, ¿no es cierto?, en relación a una acumulación de líquido a nivel pleural, que en este caso es lo que veíamos el día de ayer, relacionado a lo que tiene que ver con la parte de derrame pleural, ¿no es cierto?, que podría también observarlo. Eso siempre en las zonas más declives, es decir, en relación a lo que hablamos hace un momento de forma ya más sistematizada, estaríamos hablando del cuadrante 3 y 4, ¿no es cierto? También puedo observar consolidaciones pulmonares, ¿sí?, que en este caso, en mucha literatura ustedes van a encontrar como signos de hepatización pulmonar, ¿sí? Es decir, la misma estructura o una estructura parecida a lo que yo veo en el hígado podría haber en el pulmón, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esto? Por el tipo de estructura física que se genera. Ya no es parénquima pulmonar limpio con aire, ¿no es cierto? Sino en este caso ya tiene la acumulación de secreciones, ¿no es cierto?, de sangre, así que lo hace un proceso mucho más consolidativo, que esto va de la mano, ¿no es cierto?, en radiografía, que es lo que se conoce como un proceso algodonoso, ¿no es cierto?, de bordes no definidos, ¿sí? Y que incluso dentro de este yo puedo encontrar broncograma aéreo, que lo interesante que en la ecografía el broncograma aéreo se van a ver como finas líneas hiperecogénicas. ¿Por qué? Porque es un artefacto, ¿no es cierto? El aire, habíamos dicho el aire y el hueso van a ser los más hiperecogénicos, ¿sí? Entonces, miren, en sí son artefactos lo que yo voy a ver en el pulmón. El síndrome intersticial, en cambio, es cuando yo tengo edema en el pulmón, ¿sí? Y aquí en el síndrome intersticial, la característica clave va a ser observar un artefacto que lo habíamos conversado en las clases iniciales, que sería la cola de cometa, ¿sí? Entonces aquí en el síndrome intersticial, que se relaciona con cola de cometa, también se habla de un patrón en líneas B. Lo vamos a puntualizar en unas imágenes. Las líneas A van a ser horizontales y en cambio las líneas B van a ser verticales, ¿sí? Y por último el neumotórax, ¿sí? Que si yo hablo de neumotórax, como expliqué anteriormente, lo voy a ver en el cuadrante 1, ¿no es cierto? Lo más común donde lo voy a encontrar. Y aquí, ¿qué es lo que yo quiero observar? Yo lo que quiero observar es el aire que está separando las pleuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer signo que va a aparecer aquí es que ya no voy a encontrar este desplazamiento del pulmón, ¿no es cierto? Es decir, ya no tengo en sí signo de sliding. Y además de eso, yo puedo hacer un análisis del neumotórax, además de observar en el desplazamiento pulmonar, que podría ser un modo
B, ¿no es cierto?, bidimensional, también puedo observar en un modo M algunos signos que van a caracterizar si es que verdaderamente están separadas o no las pleuras. En este caso el uno es el signo de estratosfera o también denominado como el signo de código de barras y el punto pulmonar. Que el punto pulmonar lo que trata de identificar es el punto cuando se separan las dos pleuras, ¿no es cierto? Es decir, va a haber un momento en que se están desplazando las pleuras y luego de eso se separan, ¿sí? Ese lugar es lo que se denomina como punto pulmonar. Bien. Entonces, ahora hemos hablado un poco sobre todos estas características o estos procedimientos que deberíamos seguir para realizar la ecografía. Pero hay que saber cuán útil va a ser, ¿no es cierto? Porque me puede decir, pero ¿por qué mejor no le hago una tomografía? Más sencillo, ¿no es cierto? O le hago en sí una radiografía, o simplemente hago el análisis clínico, ¿no es cierto? Hago un buen examen físico, ¿sí? Pero sí hay que darle una relevancia por el impacto que puede tener en algunas patologías, ¿no? En el caso de algunas patologías pulmonares tiene un impacto de más del 90% y vamos a analizar en relación a sensibilidad y especificidad incluso, ¿sí? Entonces el protocolo Blue en sí va a estar diseñado para detectar algunas patologías, entre ellas la neumonía, ¿no es cierto?, cuando hablamos de proceso consolidativo, insuficiencia cardíaca congestiva también, ¿no es cierto?, cuando hablamos de un síndrome intersticial, va a tener repercusión, el daño o la falla cardíaca va a tener repercusión a nivel pulmonar, en los casos de POC también, ¿sí?, en cambio, porque estos pulmones en cambio van a estar muy aireados, ¿no es cierto?, igual voy a tener algunas características que me van a ayudar a detectar la parte del EPOC. En el asma, de la misma forma, ¿no es cierto? En ocasiones aquí va a ser por descarte al final, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto?, que está con estertores y yo le hago la ecografía y encuentro normal, ¿no es cierto? Es decir, no tiene neumotórax, no tiene una neumonía clásica, no tiene, ¿no es cierto?, un derrame pleural, ¿sí? Me hace que yo descarte, ¿no es cierto? Es decir, tiene una buena, en este caso, especificidad. La embolia pulmonar igual. Los casos de la embolia pulmonar van a tener mucha relación con la parte también del protocolo FALS, ¿sí?, y de ecocardiografía básica y el neumotórax, ¿no es cierto? Y por otro lado va a estar el protocolo FALS, que lo que hace igual es descartar de forma secuencial los diferentes shocks, ¿no es cierto? Primero analizar el obstructivo, ¿sí? Es decir, si es que está tapando, no sé si tengo derrame pericárdico, si se está obstruyendo la arteria pulmonar. Luego de eso voy a descartar un cardiogénico, luego me voy a descartar un hipovolémico y finalmente analizo un shock distributivo, ¿no es cierto? Esto, recuerden que cada patología que hemos hablado no es, ¿no es cierto?, blanco o negro. O sea, esto tiene una escala de grises muy amplia donde yo, mientras más herramientas tenga para el diagnóstico, más seguridad me va a dar de tratar a mi paciente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente que me puede llegar, ¿no es cierto?, hipovolémico, ¿sí? O mejor dicho, me llega hipotenso y este paciente yo tengo un pulso muy bajo y está hipoxémico y yo le paso un bolo de 500 de lactato, por ejemplo, pensando que es un hipovolémico y en realidad ha sido un shock cardiogénico y lo que yo estoy haciendo es empeorar el cuadro clínico, ¿no es cierto? Es más allá, ¿no es cierto?, de exámenes de laboratorio que se puedan hacer, radiografías que de cierta forma van a tomar un tiempo para realizarlo. La ecografía tiene tal impacto, ¿por qué? Porque se hace a la cabecera del paciente, ¿no es cierto? Es una ecografía en la cabecera del paciente, entonces, y la toma de decisiones desde ese rato, desde ese momento, ¿sí? Entonces, por eso que tiene la utilidad en todo lo que es pacientes críticos agudos. Bien, entonces, una vez teniendo presente todo lo que hemos conversado, yo debo tener claro 3 puntos claves en el protocolo Blue. O sea, ¿cuál va a ser mi análisis? ¿Esto? ¿Para qué yo voy a utilizar el protocolo Blue? Entonces, el protocolo Blue me va a servir primero porque tengo una respuesta instantánea, ¿no es cierto? Es una situación que voy a hacer en ese momento y voy a tomar lo que observo, con lo que yo observe, voy a tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces, tiene una respuesta inmediata en ese sentido. El segundo, hay que tener presente de que la ecografía pulmonar
es una ecografía de artefactos, ¿sí? Es una ecografía de artefactos. Entonces, lo que yo debo tener presente es cómo se generan los artefactos en el campo pulmonar y eso luego vincularlo al cuadro clínico de mi paciente. Y por último, la facilidad que yo puedo repetir este estudio, ¿no es cierto? Es decir, yo le hago ahora, bueno, mejoró la saturación, le puse un poco de oxígeno, tal vez en la era COVID le proné a mi paciente, ¿no es cierto? Está ya boca abajo, ¿sí? Y luego de eso yo veo que el paciente sigue desaturando. Bueno, entonces ahora vuelvo a hacer una ecografía, ¿no es cierto? Veo que si tal vez sigue con el mismo patrón, ¿no es cierto? O tal vez después de colocarle volumen cambia el patrón, se vuelve un patrón más intersticial. Yo puedo ir tomando decisiones, ¿sí? Y como digo, la ventaja es que puede ser reproducible muchas veces. Bien, algunos conceptos de aquí. Primero tener presente que eh, Lowenstein, que es uno de los que más hacen ecografía a nivel pulmonar, él viene describiendo ya ecografía hace muchos años, ¿sí? Y él, en este caso, Lowenstein es el que plantea, ¿no es cierto? Dice, Bran, yo para hacer una ecografía pulmonar no necesito el último ecógrafo, ¿sí? Porque incluso, ¿qué decíamos cuando hablábamos de las funcionalidades de la ecografía? De que algunos ecógrafos, el foco, es decir, la capacidad de generar una imagen mucho más nítida, con una mejor resolución, tienen ya introducido el software en los equipos. Entonces, ¿qué pasará si yo le hago una ecografía pulmonar que es una ecografía de artefactos? No voy a ver nada. Entonces, Lowenstein lo que mencionaba en algunos artículos decía, mientras más antiguo sea el ecógrafo, es mucho mejor para la parte ecográfica, ¿sí? Es un estudio simple, es rentable, ¿no es cierto?, para las diferentes unidades y muy reproducible, ¿sí? Hay que tener presente de que hay que tener en cuenta las reglas de la gravedad, ¿no es cierto? El gas siempre va a ir hacia las zonas más superior y el fluido va a ir hacia la zona inferior, ¿no es cierto? Si yo planteo en los cuadrantes, el gas va a ir a los segmentos 1 y el líquido, en cambio, va a ir hacia los segmentos 4, ¿no es cierto? Y, y por último, siempre tener presente de que los puntos torácicos tienen que ser estandarizados, ¿no es cierto? Todos debemos manejar el mismo concepto para que se pueda manejar y se puedan tomar análisis en una línea de tiempo, ¿no es cierto? Bien, vamos a analizar cada uno de los signos ecográficos que se puede encontrar en pulmón, ¿no es cierto? Primero, ustedes vieron en la imagen de acá la colocación, ¿no es cierto? En este caso, del transductor. El transductor que se utiliza a nivel de la ecografía abdominal va a ser relacionado desde en sí un transductor que sea de baja frecuencia. ¿Cuál puede ser de baja frecuencia? Puede ser el sectorial, ¿no es cierto?, que nos ayudará tal vez un poco más por la disposición entre las costillas, pero regularmente se puede hacer también con un convexo, ¿no es cierto? De hecho, nosotros en la unidad incluso utilizamos el lineal, ¿sí? Por ejemplo, ya a una manera de protocolo analizamos, ¿cierto? Yo quiero colocar un catéter venoso central, ¿cierto? Y actualmente las guías lo que te recomiendan es que el catéter venoso central, para evitar las complicaciones, se coloquen ecodirigidas, ¿cierto? Entonces yo coloco el catéter venoso central observando el vaso, ¿sí? Y después de que hago eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una exploración a nivel pulmonar. Básicamente, ¿cuál es la complicación más grande que podría tener en la colocación de un catéter venoso central? El neumotórax, ¿no es cierto? Entonces yo podría utilizar la ecografía, de hecho eso lo hacemos, para descartar que mi paciente tenga o no tenga neumotórax, ¿no es cierto? Y obviamente que luego se pedirá la radiografía para ver la posición de la punta del catéter, para ver cómo están los campos pulmonares, ¿no es cierto? Pero en ese momento, al instante de hacer el procedimiento, yo puedo verificar, ¿no es cierto?, si es que tiene o no tiene neumotórax. Bien, entonces aquí en este ejemplo yo estoy planteando con un transductor sectorial, ¿no es cierto?, que igual va a ser de baja frecuencia, entre 2 a 5 MHz. Según la posición, en cambio, esta imagen está planteada, ¿no es cierto?, en un transductor convexo, ¿sí? Igual lo que yo voy a observar es la zona de parénquima pulmonar, que en este caso es la generación de los artefactos, y también deben tener presente que por la disposición anatómica yo tengo caja torácica, ¿no es cierto? En ese sentido,
lo que yo voy a observar es también las costillas en sí, pero yo no observo completamente las costillas. ¿Por qué? Porque recuerden que en las ondas acústicas, ante una estructura muy densa u ósea, como es el caso del hueso, al momento que ingresa las ondas acústicas, ¿qué ocurre? Se regresan directamente solo desde aquí, ¿no es cierto? Y la parte posterior ya no se va a encontrar ondas acústicas, lo que generaría sombra acústica, ¿no es cierto? En sí, esta es la visualización inicial para yo plantear si estoy teniendo una imagen en la que yo pueda analizar el parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces es lo que se denomina como el signo del murciélago, donde yo estaría vinculando la zona de la sombra acústica, ¿sí? En relación a las alas, y la parte central del parénquima pulmonar que estaría haciendo relación al cuerpo de este murciélago, ¿sí? Y siempre tener presente de que sobre todo lo que yo quiero visualizar o voy a analizar es esta zona, ¿no es cierto?, de parénquima pulmonar, ¿sí? Luego que yo analizo y que puedo ya vincular a esta imagen, ¿no es cierto?, teniendo presente de que mi transductor va a ser esta la zona anterior y esto lo posterior, es decir, lo más profundo, ¿sí? Voy a buscar las líneas A, ¿sí? Que las líneas A es lo normal, ¿sí? Las líneas A va a ser una repetición, una reverberación de las líneas pleurales. ¿Cuál es la línea pleural, sí? La línea pleural va a ser la que se va a observar cerca del inicio de las sombras acústicas, ¿no es cierto? Que estaría representado por qué? En este caso, por las pleuras, tanto parietal como visceral. Al momento que el paciente inspira, lo que yo tengo es una movilización de estas estructuras entre sí y esto genera una reverberación, ¿no es cierto? Se ve una zona más hiperecogénica, ¿sí? Cuando el pulmón está aereado, cuando el pulmón está normal, yo lo que voy a ver es que existe una repetición de esta onda de forma, bueno, va a ser líneas horizontales que van a ser la repetición de la línea pleural, ¿sí? Cuando ocurren estas líneas A, ¿sí?, le estoy hablando de un campo pulmonar normal, es decir, este paciente, el campo pulmonar está aereado, esto tiene gas. Si yo comparo, miren, esta es una ecografía desde una visualización, tanto en un modo B, ¿sí?, que sería la imagen de acá, ¿no es cierto?, en 2 dimensiones, yo tengo profundidad y ancho, y en cambio la imagen de acá, lo único que veo es en un modo M, ¿no es cierto?, que si se fijan aquí se ven pequeñas zonas punteadas, que sería la representación de la zona basal donde yo voy a observarlo, ¿no es cierto? En este caso, lo único que yo estoy viendo en esta imagen es un corte pequeño o una visualización de esta línea, ¿sí? Y cuando yo analizo pulmón, esto es el patrón normal en un modo M, ¿sí? Si ustedes se fijan en relación, bueno, esto está en la misma profundidad, ¿no? Si ustedes ven acá, en la misma profundidad, sino en diferentes visualizaciones. Y aquí lo mismo, esta zona hiperecogénica va a ser que la línea pleural visceral, en este caso, bueno, las pleuras, ¿no es cierto?, tanto visceral y parietal, porque las dos están juntas. Y en el modo M, lo que yo voy a observar es esta zona hiperecogénica, que lo que está solamente verificando es esta línea de aquí, ¿no es cierto? Y aquí yo, a partir de esta línea, yo tengo 2 compartimentos, se podría decir, ¿no es cierto? Lo extrapulmonar, que sería el tejido celular subcutáneo, el músculo, ¿no es cierto?, que sería toda esta zona, que miren el patrón cómo se ven en el modo M. Se ven como líneas, ¿no es cierto?, paralelas, ¿sí? Esto es lo normal solamente sobre la línea pleural, ¿sí? Y en cambio, por debajo de esta línea pleural, lo que yo encuentro es esta zona más homogénea, ¿no es cierto? Miren, esto es pulmón en sí, que en el modo M es lo que se está observando en esta línea, ¿no es cierto? Que sería toda esta zona de acá. A manera de mnemotecnia, para que ustedes recuerden esta imagen, a esta imagen se la conoce como si fuese el signo de la playa, ¿sí? El signo de la playa, en relación que esto serían, ¿no es cierto?, las olas y esto parte de la arena, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de signo de la playa a nivel de pulmón, en una imagen en un modo M, si veo, ¿no es cierto?, estas zonas paralelas aquí hasta la pleura. Y después de la pleura, observo este patrón.
Cuando encuentro este patrón así, es lo que se denomina signo de la playa y lo que está en este caso representando es que es un pulmón aereado, un pulmón normal, ¿sí? Entonces, miren, ahí yo ya voy puntualizando la normalidad de pulmón, ¿no es cierto? Primero, visualizar esta zona hiperecogénica de las pleuras, ¿no es cierto? Que va a ser el sliding, el movimiento de las pleuras, eso quiere decir que las dos pleuras están juntas. Y luego de eso, analizar las líneas A, ¿no es cierto? Que van a ser zonas horizontales que se generan dentro del campo pulmonar, que es la repetición de la línea pleural. Eso en un modo B. Y cuando yo veo un modo M, igual tener presente estas líneas paralelas que solamente deben estar hasta la línea pleural, porque por debajo de esto se tiene que ver este patrón mucho más homogéneo. Que esto es lo que se denomina signo de la playa. Bien. Lo contrario ya a un pulmón normal aereado, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser? Recuerden que cuando yo tengo, y esto relacionado más a patología intersticial, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente que tiene una falla cardíaca, ¿sí? O incluso tiene una neumonía viral, ¿no es cierto? Como es el caso de la neumonía por SARS-CoV-2, ¿qué va a generar? Va a generar un edema, ¿no es cierto? Un edema a nivel del intersticio. ¿Qué ocurre si es que existe un aumento de líquido a nivel del pulmonar? Es lo que en ecografía o incluso también en la parte radiológica yo lo voy a plantear como un síndrome intersticial, ¿sí? Es decir, existe líquido dentro del intersticio, ¿sí? Y cuando existe líquido en el intersticio, cambia el patrón ecográfico en relación a lo que veíamos anteriormente a esto, ¿cierto? Que serían líneas A, que eran líneas horizontales, siempre recuerden eso, las líneas A son horizontales. Y como ya existe más líquido, cambia el patrón a estas líneas verticales, que esto es lo que llamamos en los artefactos como cola de cometa, ¿no es cierto? Que dentro ya del protocolo Blue, yo planteo que lo voy a denominar como líneas B, ¿sí? Líneas B. Y las líneas B igual van a estar al momento de la ecografía en tiempo real. Voy a tener un movimiento, ¿no es cierto? Porque las ondas acústicas al momento que ingresen y el paciente inspira, como existe mucho líquido, yo voy a ver que genera primero este movimiento del sliding de acá y también estas líneas B, ¿no es cierto? Que a mayor cantidad de líneas B, relaciono que tienen mayor cantidad de edema, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo, ¿no es cierto?, incluso dirigir mi terapia desde la perspectiva de volumen. Si yo tengo mi paciente, ¿no es cierto?, que tiene una falla cardíaca, sí, pero sin embargo creo que podría beneficiarse de pequeños bolos de volumen, ¿no es cierto?, en relación al lactato idealmente o albúmina. Yo puedo ir haciendo un seguimiento, ¿no es cierto? Yo le paso el bolo y veo cómo está el pulmón. Y el pulmón está con líneas A, muy bien. Es decir, mi pulmón está aereado todavía, ¿sí? Después de eso comienzo a pasar un poco más de volumen, o sea, por ejemplo, una hemorragia, y yo le doy sangre, ¿no es cierto? Y voy viendo cómo va cambiando el patrón ecográfico en pulmón, ¿no es cierto? De líneas A, es decir, en pulmón aereado, ya le comienza a sobrecargar de volumen, ¿no es cierto? Comienza a pasar el líquido desde el capilar hacia el intersticio y por lo tanto va a generar líneas B. Entonces, clásico, por ejemplo, para la reanimación y es conjunto lo que se va a hacer con el protocolo Blue y FALS, es ver si es que van apareciendo líneas B, ¿no es cierto? Y con eso yo llego a una conclusión si es que verdaderamente ese líquido se está manteniendo en el intravascular o está comenzando a salir al extravascular, que estaría representado con este edema dentro del pulmón, ¿no es cierto? Es decir, generar un síndrome intersticial. Básicamente, si voy sumando líneas A a lo normal, signo de la playa a lo normal, y luego de eso líneas B, lo patológico, ¿no es cierto? Líneas B relacionadas a edema pulmonar, como se ve en esta imagen de acá, que van a ser líneas verticales, ¿no es cierto? Que van desde la pleura hacia la parte más profunda pulmonar, ¿sí? Líneas B relacionadas a síndrome intersticial. Bien. El desplazamiento pulmonar que yo les decía hace un momento va a ser, ¿no es cierto?, esta zona de movimiento del
de la pleura entre sí y que es lo que se ve como más hiperecogénico, ¿no es cierto? Y el signo de la orilla del mar, que lo describe en el artículo del protocolo Blue original, pero también es conocido como el signo de la playa, ¿no es cierto? Sí, que se va a observar en un modo M. Y miren ahí, hemos colocado una tabla relacionada a la validez que podría tener, ¿no es cierto?, la ecografía en la visualización de las patologías relacionadas a sensibilidad y especificidad, ¿no es cierto? Recordando que la sensibilidad va a ser la capacidad de la prueba de poder identificar los pacientes verdaderamente enfermos o cuando realmente tienen la patología. Y en cambio la especificidad, ¿no es cierto?, va a describir los pacientes que están en cambio verdaderamente sanos, es decir, va a detectar si es que el paciente no tiene esto, verdaderamente no lo tiene, ¿no es cierto? Estamos diciendo que es muy específica para identificar a los pacientes sanos en este caso, ¿sí? Y miren el número, ¿no es cierto? La cantidad, el porcentaje que tienen cada una de las patologías. En caso de fusiones pleurales, miren, 94% de sensibilidad y un 97% de especificidad, ¿no es cierto? Es alto, sumamente confiable para poder hacer una ecografía de la mano, ¿no es cierto?, de la gravedad del paciente, se pueden tomar decisiones muy importantes en ese momento. Igual en consolidaciones alveolares, 90% de sensibilidad y 98% de especificidad. Síndrome intersticial, el 100%, ¿sí? Desde una visión, no puedo yo confundir unas líneas B. Si yo veo líneas B, voy a estar seguro de que mi paciente está con síndrome intersticial. ¿Cuál sea la causa? Edema pulmonar, COVID, neumonía por neumocitis yerobencio, por varicela, cualquier causa viral o simplemente una sobrecarga hídrica, ¿no? En un paciente cirrótico o en un paciente renal, yo lo voy a detectar claramente. Y esto va a estar acompañado de que de la parte clínica, ¿no? Son pacientes que van a estar desaturando, muy taquipnéicos, con aumento del trabajo respiratorio. Entonces la ecografía tiene mucha utilidad. De hecho, para nosotros en la parte de intensivos y en todo lo que tiene que ver con el tema de pandemia, el triaje ha sido importante poder tener presente la ecografía en nuestras unidades, ¿sí? El neumotórax igual tiene una buena sensibilidad, ¿sí? En sí, el neumotórax siempre va a estar relacionado con procedimientos, idealmente ya en el tema de ingresos a las terapias intensivas, pero también va a haber un antecedente, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a politraumatismos. Y en ocasiones, cuando si yo tengo neumotórax espontáneo, también me va a ayudar, ¿sí? Yo, como siempre les he dicho, aquí no hay una receta para todos los pacientes, sino tienen que ser más que nada individualizados, ¿cierto? Si yo tengo una clínica de un paciente que tiene una semiología, ¿no es cierto?, que pueda pensar en un neumotórax y a eso le sumo imágenes sugerentes en el ecógrafo, yo no dudara, ¿no es cierto?, en tomar una decisión, por ejemplo, si es un neumotórax de atención, que ustedes conocen, que el manejo más es, el diagnóstico es más clínico. Sin embargo, la ecografía va a apoyar y no es que me va a quitar tiempo, ¿no es cierto? Yo no me demoro más de un minuto haciendo una exploración de todo un campo pulmonar, ¿sí? Entonces tiene mucha validez dentro de incluso la toma de decisiones. Bien. ¿Cuándo y cómo se utiliza en sí, ¿no es cierto?, el protocolo Blue? ¿Sí? Ya en sí, en el escenario de un paciente, ¿no es cierto?, que como dijimos, la detección o el diagnóstico definitivo de una hipoxemia, ¿no es cierto? Mi paciente está hipoxémico, está con problema del intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero descartar es si es que esa causa se debe a patología, ¿no es cierto? Entonces, miren la precisión que tiene es de más del 90%, ¿no es cierto? En sí, yo puedo, a través del ensayo de gente incluso que no está muy capacitada o no está tan desarrollada en el tema de ecografía, lo puede desarrollar entre un 81 hasta un 100%. Bien, y esta diapositiva es lo que va a resumir en sí cómo yo debería orientar, ¿no es cierto?, mi diagnóstico en relación a lo que hemos visto de los signos que se pueden presentar en cuanto a patología pulmonar, ¿no es cierto?, hipoxémica, cómo yo lo voy a ir orientando, ¿no es cierto?, según la patología. Entonces, miren, primero yo identifico el signo de murciélago, ¿no es cierto? Analizo el signo de murciélago y veo si es que yo tengo un movimiento de las pleuras, ¿cierto?, que es lo que se denomina como sliding pulmonar, ¿sí?
Este sliding pulmonar, luego yo tengo que analizar. Si es que tiene sliding, ¿sí? Yo debo visualizar, en cambio, más abajo de la parte ya de la línea pleural, ¿no es cierto? Es decir, voy a ver líneas A o líneas B, ¿no es cierto? Si es que yo encuentro líneas B, es decir, zonas verticales en el pulmón, estoy hablando de un edema pulmonar, ¿sí? En cambio, si es que yo tengo líneas A, es decir, líneas horizontales, ¿qué quiere decir? Que mi pulmón está aereado, pero recuerden que mi paciente todavía está hipoxémico, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que esté areado el pulmón no quiere decir que exista un buen intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Porque recuerden que el intercambio gaseoso tiene que ver la parte de ventilación, que tendría que ver con el parénquima pulmonar, pero también tiene que ver con ¿qué? Con la perfusión, ¿no es cierto? Es decir, con el movimiento de la sangre es donde se va a hacer este intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, si yo tengo líneas anormales, ¿sí? El siguiente paso es descartar si yo tengo una trombosis, por ejemplo, relacionado a un embolio pulmonar, que es lo que hablábamos en relación a la visualización de cambios a nivel incluso cardíaco, ¿no? Embolismo pulmonar. Si este no es el caso y las venas están libres, ¿sí? Yo debo analizar la parte pulmonar en sí, ¿sí? Y aquí lo que se hace, lo denominan como PLAPS, que a la final va a ser la consolidación o la condensación del pulmón, ¿sí? Cuando yo analizo el pulmón, yo puedo tener dos escenarios. El uno, que yo vea este proceso de hepatización que mencionaba hace un momento, es decir, se ve como si fuera una estructura isoecogénica, ¿no es cierto? Lo que me estaría hablando ya de un proceso consolidativo en los casos de EPOC, perdón, de neumonías, por ejemplo, ¿no es cierto? Cualquier tipo de neumonía, que idealmente más se relaciona con neumonías bacterianas, ¿no es cierto? Nosotros en la parte de terapia intensiva nos ayudamos mucho para ver si es que ha cambiado, ¿no es cierto?, de un patrón viral, ¿no es cierto? El paciente con una neumonía por COVID es un patrón viral intersticial, entonces lo que yo voy a encontrar que es líneas B, que vamos a ver al final de la presentación una diapositiva para que nos pueda orientar un poco en el tema de COVID. Pero si es que este cambia, si mi paciente está nuevamente ya estaba mejorando la saturación, ¿sí? Bajó la parte inflamatoria y después nuevamente vuelve a bajar la saturación. Yo hago una ecografía. Y en esa ecografía yo puedo observar que cambia el patrón, ¿no es cierto?, de líneas B, cambia a una consolidación. Entonces yo que digo, no, este paciente se sobreinfectó, ¿no es cierto? Ya no es solamente el virus, ¿sí? Probablemente tiene una bacteria relacionada a multiresistencia, ¿no es cierto? Regularmente los pacientes en la parte de la terapia intensiva intrahospitalarios ya cambia, ¿no es cierto?, el espectro bacteriano, ¿no es cierto? Y en ese contexto, incluso como reflexión, ahora con la utilización tan amplia de corticoides y de antibióticos, estamos viendo mayor multiresistencia. Entonces, la ecografía me puede ayudar a detectar de forma temprana, ¿no es cierto? Porque si yo encuentro un pulmón igual aereado y probablemente no está todavía, ¿no es cierto?, para mejorar la parte pulmonar y eso le sumo la parte inflamatoria sin mayores cambios, yo podría seguir pensando que es el mismo cuadro viral, ¿no es cierto? Y evitar la utilización de antibióticos de forma apresurada, que eso me va a conllevar a posterior a multiresistencia, ¿sí? Entonces, aquí, volviendo al tema de la parte pulmonar, yo, si es que encuentro esta consolidación, ¿no es cierto?, este proceso algodonoso o hepatizado a nivel de la ecografía, pienso en una neumonía. Y si es que no encuentro, en cambio es un pulmón normal a la final, ¿no es cierto? Pero igual mi paciente está con insuficiencia respiratoria, entonces probablemente puede ser un EPOC, es decir, donde la vía aérea y en sí el parénquima se encuentra a nivel ecográfico, lo puedo ver igual, normal, y en el asma lo mismo, ¿no es cierto? Aquí ya ayudará mucho más allá el examen físico. Y en cambio, ¿qué pasa si es que yo no encuentro sliding? ¿Sí? Si yo no encuentro sliding y solamente veo líneas B, ¿sí? También podría pensar en neumonía, ¿no es cierto? Independientemente del tipo de neumonía, aquí tendría que avanzar a estudios, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta de que podría ser un proceso bacteriano, ¿sí? Hay también limitación dentro de la ecografía. Y en el otro escenario tenemos las líneas A, ¿no es cierto? Solamente observo esta separación, estas líneas horizontales, ¿no es cierto?, que se encuentran
en el pulmón. Y si yo pienso en esto de que no existe un sliding, ¿no es cierto? Debo localizar las pleuras, ¿sí? ¿Qué sería la visualización del punto pulmonar? ¿No es cierto? Que yo decía la separación de estas dos pleuras, ¿sí? Si es que yo encuentro este punto pulmonar, ¿sí? El diagnóstico va a ser un neumotórax. Si no encuentro, realmente no me ayuda en el diagnóstico, probablemente tenga que hacer estudios mucho más avanzados. Pero miren, en sí en un escenario yo tengo una gran variedad donde se pueden utilizar a través de la ecografía con la visualización sencilla de este patrón, poder llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? Y que va a ser de forma rápida para tomar decisiones. Bien. Bien, en sí, yo debo tener presente de que los protocolos siempre nos van a ayudar, ¿sí? En diferentes disciplinas, ¿sí? Puede ser cualquiera de las áreas en las que estemos, desde la gineco-obstetricia, ¿no es cierto?, en la parte pediátrica, cardiología, en nefrología, en neurología, en medicina interna, en la parte de terapia intensiva, siempre vamos a poder visualizar de forma sencilla el ultrasonido a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Y a la final son signos simples, ¿sí?, que a través de la visualización de algunos patrones claves yo puedo llegar a un diagnóstico temprano en la parte pulmonar, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en esta diapositiva los diferentes patrones que yo puedo encontrar desde patología pulmonar, como es en el caso de una neumonía por SARS-CoV-2, ¿sí? O sea, aquí en la primera imagen, ¿no es cierto?, ustedes ven en la imagen acá superior, yo estoy observando, ¿no es cierto?, las sombras acústicas generadas por el ecógrafo, por las costillas, ¿no es cierto?, y esto va a ser el parénquima pulmonar. Aquí en el parénquima yo veo una zona hiperecogénica que sería representada, ¿cierto?, por la zona de las pleuras que están en movimiento, y luego de eso se genera una repetición, mira, ¿cierto?, de forma horizontal, que van a estar relacionadas con ¿qué? Con líneas A, ¿no es cierto? En este caso yo no tengo mayor cambio, no tengo una zona patológica en sí clara en la parte ecográfica, ¿sí? ¿Qué pasa en cambio cuando yo hago el mismo análisis? Acá igual están las sombras acústicas, ¿sí? Y dentro de la imagen comienzo a observar, ¿no es cierto?, la zona pleural, la zona hiperecogénica de las dos pleuras, y ya no observo estas líneas horizontales, sino que observo. Observo líneas verticales. Mira, es decir, ¿qué quiere decir? Que el patrón cambió, ¿no es cierto? Ya no voy a tener solamente el pulmón ya no está normal, sino está mucho más edematizado, tiene mayor cantidad de líquido, ¿cierto? ¿Sí? En este sentido, ya ingresando un poco a lo que es terapia intensiva, estos pacientes con síndrome intersticial van a responder, por ejemplo, a ventilación mecánica no invasiva, ¿no es cierto? Es decir, los famosos CPAP, ¿no es cierto? Voy a ayudar con presión soporte, ¿no es cierto? Con mascarilla no invasiva. Incluso el alto flujo ha tenido mucha relevancia en cuanto a pandemia, ¿no es cierto? Y se han visto buenos resultados en ese contexto, evitando que los pacientes terminen en ventilación mecánica, ¿sí? Mire, yo cómo puedo ir haciendo un triaje, ¿no es cierto? Y teniendo presente cómo voy a manejar a mi paciente, ¿sí? Si esto no mejora con las medidas que estoy planteando ya dentro del hospital, en cambio ya puede cambiar el patrón, mira. El patrón se va a ver de forma mucho más hiperecogénica, ¿no es cierto? Aquí ya no se ve solamente una línea, sino se ven varias líneas verticales que incluso da la impresión como si fuese una sola unión, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aparte de eso voy a tener también ya zonas consolidadas, si es líquido, ¿no es cierto?, que se pueden ver por debajo de la pleura, ¿sí? Cuando esto ocurre, regularmente los pacientes ya necesitan intubación endotraqueal, ¿sí? Son pacientes que están desaturando mucho con una gran cantidad de trabajo respiratorio, ¿no es cierto?, respirando sobre las 40 respiraciones por minuto. En estos casos es mejor manejar la vía aérea y conectar un ventilador mecánico. Y por último, en cambio, los procesos en donde ya cambian, ¿no es cierto? Ya no solamente es un patrón viral o un patrón intersticial, ¿no es cierto?, sino que ocurre, comienzo a observar consolidaciones o signos de hepatización, como mencionaba, ¿no es cierto?,
que en este caso pueden estar relacionados a consolidaciones en sí del pulmón, ¿no es cierto? Que en este sentido el manejo se vuelve mucho más complejo debido a que ya no voy a tener que esperar nada más, ¿no es cierto?, la parte de ventilación mecánica y tubo endotraqueal, sino también estarán relacionadas ya con diferentes terapéuticas como el caso de relajante muscular, también tal vez la rotación de antibiótico terapia, que lo hace mucho más complejo, ¿no es cierto? Aquí como antecedente, ¿no es cierto? Dentro de nuestra experiencia, cuando estamos en esta etapa, los pacientes pueden mejorar, la estadía hospitalaria está en un promedio de 10 a 12 días, ¿sí? En este sentido, que da un buen outcome, ¿no es cierto? Es decir, tienen una buena sobrevida estos pacientes, ¿sí? Y lamentablemente está el otro escenario, el último, donde podemos encontrar consolidaciones, broncograma aéreo, que incluso en los pacientes que han salido, hemos tenido pacientes que están dentro de la terapia intensiva, por ejemplo, 60 días de hospitalización. Y claro, obviamente se van a conllevar ya no solamente un tema pulmonar, ¿no es cierto?, sino que puede intercurrir con fallas renales, fallas cardiogénicas, úlceras de presión, infecciones relacionadas a los implementos invasivos de la terapia, lo que hace que se prolongue mucho más el tiempo, ¿no es cierto?, en la terapia intensiva. Entonces, de hecho, la ecografía a nosotros nos ayuda mucho para poder guiar el tratamiento y tomar incluso la decisión de si el paciente debe mantenerse ventilado, no debe ventilarse, debe estar pronado, no debe estar pronado, o incluso si se debe hacer algún tipo de procedimiento dentro de la caja torácica. Bien. Muy bien. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Disculpe, una duda. Para realizar este abordaje, se realiza con el traductor lineal y es a nivel intercostal, ¿verdad? Sí, lo habíamos conversado en relación al transductor. Tienen mucha validez más que nada los transductores de baja frecuencia, ¿sí? Los de baja frecuencia, recuerden que va a ser pulmón, nos va a ayudar mucho el sectorial, ¿sí? El sectorial, debido a que como es más pequeño, puede ingresar a través de los espacios intercostales, pero también yo lo puedo hacer con el transductor convexo, ¿sí? Que en el caso del convexo también lo podría observar, ahí sí, clásicamente el signo de murciélago, ¿no es cierto? Ahora, ese es en el mejor escenario que yo podría observar con los dos transductores, pero por ejemplo, yo puedo también utilizar el lineal, ¿sí? El lineal, recuerden que lo que hace, como es de alta frecuencia, lo que hace es que se vea mucho más nítida la imagen, pero en una profundidad más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros ya en la práctica diaria, cuando colocamos un catéter venoso central, que se utiliza un transductor lineal, luego de colocar el catéter venoso central, procedemos a hacer una revisión con el mismo transductor, la parte pulmonar, queriendo descartar que neumotórax, ¿sí? ¿Qué es lo que básicamente tengo que verificar ahí? Es que exista movimiento de las pleuras, ¿no es cierto? Este movimiento pleural, que lo que estaría de esta forma haciendo es, o haciéndonos entender de que lo que estamos observando es un movimiento de las dos pleuras, que eso no va a estar más profundo de 3 a 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso también se puede observar con la ecografía, con el transductor lineal. Es decir, para ecografía pulmonar yo no me puedo complicar mucho en el tema del transductor a la final, porque el transductor lo que va a hacer es, siempre y cuando tenga yo el principio ecográfico, poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pulmón, nosotros nos ayudamos mucho con el transductor, en este caso, lineal, ¿no? Sí se puede hacer Muchas también con... gracias. Bien. Yo les voy a compartir ahora una imagen para que se pueda tener presente cómo yo observaría la zona de la ecografía pleural, ¿no? Que básicamente sería relacionado al signo de sliding.
No sé si me confirma una imagen que estamos observando. Parece no. Permítanme un momento. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta hasta yo poder reproducir las imágenes que les estoy queriendo compartir. Bien. No. Bien. ¿Me confirma si se ve la imagen? Hola. Sí, sí se ve. Sí, Bien. Miren, aquí esta es una visualización de un neumotórax, ¿no? Mira, está utilizando tanto un transductor sectorial como un convexo. Cualquiera de los dos te puede servir. Acabamos que los hace con un lineal. Mira la imagen cómo se observa, ¿sí? ¿No es cierto? Es una zona lineal, ¿sí? Por el tipo de transductor que lo hace. Y en este caso es de baja frecuencia, de alta frecuencia, ¿cierto? En este caso, mira, la profundidad no es más allá de 3.8. ¿Qué estoy observando yo aquí? La parte de los músculos, ¿sí? Y luego de eso yo voy a ver la zona de la línea pleural, ¿no es cierto? Acá las sombras acústicas relacionadas a las costillas. Y miren cómo se genera el sliding, ¿no es cierto? Es decir, el paciente respira y ¿qué voy a tener? Un movimiento de las pleuras, ¿no es cierto? Relación a sliding, ¿sí? Acá yo tengo una posición, ¿no es cierto? En el cuadrante 1 del lado derecho, R1, ¿no es cierto? Mira, en este caso está haciendo con un transductor convexo. Aquí están las sombras acústicas y aquí se ve la difusión pleural, ¿cierto? Que al momento que el paciente inspira, esto va a generar un movimiento, lo que se denomina como slide. ¿Qué estoy viendo aquí en cambio? Es una proyección en un modo M y en un modo, perdón, en un modo B y en un modo M, ¿no es cierto? Que esto es lo que había mencionado que se denomina como signo de la playa, ¿no es cierto? Miren cómo es el patrón, ¿sí? Tengo, ¿no es cierto?, esta zona de líneas paralelas y en cambio acá veo como si fuese arena, ¿no es cierto?, por el signo de la playa, relacionado de una forma más homogénea del pulmón. Y ahí estaría lo normal, ¿no es cierto? Mira aquí cómo hay un movimiento del sliding, ¿sí? En el caso del pulmón normal. Y en el modo M lo que observo es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Mira, esta zona que es lo patológico y la otra zona que es lo normal. ¿Sí? Y en cambio, cuando yo tengo un neumotórax, hago la misma orientación, ¿sí? Pero en cambio aquí ya no tengo este movimiento de sliding, ya no hay este roce, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la pleura visceral y parietal, ¿sí? Y luego de eso yo hago una proyección en un modo M, que es la misma imagen aquí que la misma imagen de acá, ¿cierto? Si yo tomo esto por profundidad, de aquí a acá sería de aquí a acá, ¿no es cierto? Es decir, este es tejido celular subcutáneo, músculos. Y en este caso lo voy a observar así. Pero posterior a la pleura lo observo así, la arena, ¿no es cierto? En relación al signo de la playa.
Y en cambio, cuando yo ya no tengo esto, cuando no tengo el pulmón aquí, voy a observar esto. De aquí a acá sería tejido celular subcutáneo, esto, de aquí hasta acá, ¿sí? Es decir, después de esta línea yo debería observar con este patrón, pero como tiene este paciente neumotórax, se prolongan estas líneas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es lo que se denomina como código, signo del código de barras. Bien. Para que se pueda, de cierta forma, ejemplificar más la parte de neumotórax. Bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor, todo claro. Una consulta antes de eso, doctor. Cuénteme. Buenas noches. Me queda la duda. ¿En cada cuadrante se debería hacer solo en un espacio intercostal o en varios espacios intercostales de cada cuadrante? Ya, es una muy buena pregunta, ¿sí? Por ejemplo, la ecografía no es un estudio, por ejemplo, que me va a ayudar a tomar una decisión de forma segmentaria, ¿sí? Eso hay que tener claro. Lo importante de la ecografía es que yo lo valore de forma conjunta, dependiendo de lo que yo quiero orientar. Por ejemplo, tú tienes en el cuadrante, en el cuadrante derecho 1, vas a tener 3 espacios intercostales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la significancia que vos digas, yo encuentro líneas B en el primer espacio intercostal o en el segundo espacio intercostal? ¿Sí? Lo que tú estás observando es edema pulmonar, ¿sí? Que probablemente se va a relacionar tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el análisis de la ecografía es desde un principio físico, total, global, ¿sí? Lo que sí hay que tener presente es la orientación que puede tener este principio, la estructura física. Sí va a tener mucha relevancia, ¿no es cierto?, que tú valores un cuadrante 1, si tú quieres ver un neumotórax, o un cuadrante 4, si quieres ver un derrame pleural, ¿sí? Es decir, como el estudio es por puntos, ¿no es cierto?, hace relación a que yo puedo hacer una sola visualización en el cuadrante y con eso ya voy a tener una orientación. De hecho, ya en la práctica clínica, tú vas a ver que tanto cuadrante 1 como cuadrante 2, cuando son procesos intersticiales, lo vas a visualizar en su totalidad, ¿sí? En cambio, cuando es derrame pleural, no voy a encontrar en cuadrante 1, ¿no es cierto? De hecho, si yo tengo la parte clínica, lo voy a visualizar solamente en el cuadrante 4, ¿sí? Y no tiene que ser específico, ¿no es cierto? Lo voy a hacer, por ejemplo, dividirlo en una zona medial o lateral, ¿sí? O tercer espacio intercostal, segundo espacio intercostal. No, porque la idea del protocolo es que tú puedas tomar una decisión rápida, ¿no es cierto?, para tu manejo. Y ahora, si es que tú quieres detectar, ¿no es cierto?, el proceso de la el proceso consolidativo, por ejemplo, en el cuadrante 6, no te vas a quedar con esa información, ¿no es cierto? Probablemente tengamos que avanzar. Si yo quiero hacer una fibrobroncoscopía, doy como ejemplo, probablemente necesite hacer una TAC, ¿no es cierto?, una tomografía para ahí sí poder identificar el segmento donde yo voy a ingresar, que regularmente son los lóbulos medios, ¿no es cierto?, el lóbulo medio derecho o la língula al lado izquierdo, para poder tomar muestras de secreción, ¿no es cierto? Es decir, la ecografía lo que hace solamente te da una visión general y te ayuda a que vos puedas llevar a un diagnóstico definitivo y también a un tratamiento en el caso que sea, ¿no es cierto? Si tienes un neumotórax, tú tranquilamente viendo la especificidad y la sensibilidad que tiene el neumotórax, yo podría colocar un tubo de tórax, ¿no es cierto? Entonces va para eso. Ya cuando son cosas más específicas de segmentos en sí, se deberían utilizar otro tipo de estudios. Bien, no sé si quedó un poco más claro, si respondió a tu Sí, duda. muchas gracias, doctor. Sí. Listo. Bien, si es que no hay ninguna otra pregunta, el día de mañana analizaremos la parte de ecocardiografía básica para poder ir de cierta forma relacionando los temas tanto de la parte pulmonar como de la parte cardiológica. Bien, les agradezco por su tiempo, que tengan una buena noche. Una buena noche, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, buenas noches.